Sobre la terminología, vamos a reflexionar un poco sobre la palabrita, el concepto de la palabrita historia, ¿verdad? Por un lado hemos dicho que ha sido privilegiada en la edad moderno-contemporánea, especialmente la contemporánea. Si la historia moderna, que comienza con Descartes, se caracteriza por el antropocentrismo a la luz de la razón, del conocimiento. Recuerden que el conocimiento en Descartes, en John Locke, en el empirismo, racionalismo, Kant, se convierte en filosofía primera. A partir de Hegel, es un antropocentrismo no a la luz de la razón, sino a la luz, podríamos decir, de la libertad. Recuerden que el liberalismo se impone en la Ilustración, el hombre como libertad, el hombre como progreso, el hombre como creador y señor de sí mismo, donde más que la razón es la acción, ¿no? El hombre como hacerse, como responsable de su hacerse, de su ser. Visto desde ahí, el concepto de libertad, el concepto de acción, son conceptos históricos, ¿no? Son conceptos históricos. Entonces podríamos decir que la contemporaneidad es una mirada al hombre, a Dios y al mundo desde la historia, desde lo que se llama el proceso de realización, asumido desde el protagonismo humano. Bien, entonces, la palabrita historia, en su raíz griega, significa investigar, ¿no? ¿Cuál es la palabrita griega que tenemos para decir investigar? Es la palabrita historia, ¿no? Historia es la forma griega de decir investigar. Y bueno, es verdad que los primeros filósofos eran naturalistas, no eran historicistas. No le interesaba la historia. No significa que no haya habido historiadores y que no haya habido historia. Claro que la hay. Tenemos 4 grandes historiadores en Grecia. Uno que comienza con T y 4 que comienzan con H, ¿verdad? Los que comienzan con H son más conocidos: Heródoto, Hesíodo y Homero. Homero, Hesíodo y Heródoto son los grandes historiadores de Grecia que comienzan con H. El que comienza con T se llama Tucídides. Entonces, estos 4, no es que no hayan otros, claro que hay otros. Y de alguna forma hay filósofos también que nos hablan de historia. Pero cuando hablamos de estos 4 no son filósofos. Estos 4 son historiadores. Se interesaron por la evolución histórica del hacer humano de los griegos. Son más historiadores que filósofos. Sin embargo, ya ustedes saben que por tradición se impusieron los filósofos y se descartó la historia. Los filósofos miraron la naturaleza, los filósofos descartaron la historia. De hecho, fueron desplazados. El mismo Platón en algún momento dice que deberían ser echados de la ciudad, porque se interesaron en lo estable, se interesaron en lo firme, en lo que fundamenta el ser. Mientras que los historiadores centraban la atención en magnanizar los que se llaman momentos de la vida del pueblo de Grecia, o de las polis, o las guerras, o los éxitos, o de alguna forma las bondades que marcaban horizontes de vida, tanto en el pueblo como en los individuos, hazañas de héroes, etc. Entonces, la palabra historia no fue muy acogida
por lo menos en la antigüedad, pero es excesivamente acogida en lo que es la contemporaneidad. La palabra historia, hemos dicho que significa investigar. Esa es la raíz profunda de la palabrita, investigar. Y podríamos enriquecerla, porque investigar es estar en búsqueda. Entonces, claro que no todo estar en búsqueda es investigación, porque toda necesidad es un estar en búsqueda. Los animales están en búsqueda de satisfacer sus necesidades, lo cual no significa que estén investigando. Cuando hablamos de investigación, estamos hablando de un estar en búsqueda de manera humana para adquirir informaciones, para adquirir conocimientos y sabidurías, alcanzar dominios mentales que no se tienen. Recuerden aquello de que Jesucristo creció en conocimiento, en sabiduría. O sea, es una forma de perfeccionamiento humano, el ir creciendo en el saber y en el conocer. Entonces, allí la historia, la palabra historia tiene un sentido loable, profundo, hermoso, ¿no? Es el hacer mismo del hombre en el crecimiento de sí mismo, en la búsqueda de sí mismo. Investigar es una forma de ir creciendo en el hacerse a sí mismo. Recordamos en esta reflexión también al mismo Aristóteles y al mismo Sócrates. Recuerden aquello que nos decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, y justamente el que cree que sabe ya está estancado, ya no tiene nada que escuchar, ya no tiene nada que investigar, está encerrado, tiene mucho que decir y poco que escuchar. Entonces, el que sabe, de alguna forma, ya ha llegado, mientras que el que no sabe está abierto en una búsqueda interminable, justamente porque sabe que no sabe, está en búsqueda del saber, está en búsqueda de llenar el vacío, porque está de frente al vacío, no está de frente a lo que tiene, sino de frente a lo que no tiene, y por eso investiga. Por eso es como el río, no como el fango. El fango es agua estancada, el río es agua corriendo. La historia es el ser mismo buscando, crecer, investigando y estar detrás de aquello que no se ha alcanzado. Recordamos también a Aristóteles cuando nos dice que admirarse es reconocer que se ignora, ¿no? Admirarse es reconocer que se ignora. El que cree que sabe no se admira, y el que no se admira porque ya sabe o porque tiene una respuesta. Recuerden aquel ejemplo de Mateo Andrés. ¿Por qué caen las manzanas? La respuesta de mi abuela, porque se caen. ¿Qué pregunta más tonta? La respuesta de, ¿cómo se llama? De Newton. No sé, e investiga y crea lo que se llama la ley de la gravedad. El filósofo es aquel que vive en el asombro, eso nos enseña Aristóteles, ¿no? Aquel que vive admirándose, aquel que no se deja atrapar por la rutina, por el ya yo me sé eso, por los implantes de respuestas que entran en nuestra mente. Eso no es una actitud filosófica. El espíritu de la historicidad es propio del filósofo, porque si historia es investigar, lo propio de una actitud filosófica es estarse siempre cuestionando, estarse siempre preguntando, es ser una pregunta abierta, lo cual implica un asombro y una admiración constante, o dicho en palabra cristiana, estar despiertos, estar como al acecho cuando llega el novio, a estar, no dormirse, estar alerta. Si no hay nada que investigar, por lo menos estar en actitud de investigación. Entonces, el ser humano es un ser histórico y podríamos decir, si aplaudiendo o acogiendo la contemporaneidad como uno de sus mensajes, nosotros somos históricos en nuestra naturaleza, porque si se apaga nuestra historicidad, se apaga nuestra identidad, nuestro estar en búsqueda de nosotros mismos, nuestro ir
hacia mejores puertos, nuestro ser cada vez mejores de lo que somos. Bien, o sea, recordamos ahí, por último, en este sentido de la materia, en este sentido de la historia, a Mateo Andrés cuando nos habla del hombre intradistante, ¿verdad? El hombre es aquel que siempre está lejos de sí mismo. Lo mejor de sí mismo siempre está más allá. No importa dónde hayamos llegado, cualquier punto de llegada es siempre un inicio, es un punto de partida. Ese tal vez sea esta reflexión mateística, sea muy más acertada de frente a lo que se llama el sentido de la historia. Es el ser mismo del hombre en la búsqueda interminable de sí mismo, alejándose de sus pequeñez, de su punto de llegada y acercándose infinitamente, indetenidamente a Dios, diría Mateo Andrés, a su infinito, a su mejor ser. Entonces el hombre es aquel ser que siempre está en el medio de lo que sabe y lo que le falta por saber. Es esa tensión siempre siempre más. ¿Hasta cuándo? Como diría San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hablar de naturaleza humana es hablar de naturaleza abierta, naturaleza proyectada, naturaleza lanzada al infinito, al nunca bastante, al siempre más. Entonces, estamos hablando de actitud histórica, de espíritu histórico. Entonces, en base a la raíz de la palabrita, investigar. Repetimos que la palabrita investigar es el significado de la palabrita historia. Historia, investigar. Investigar, estar en búsqueda. El ser mismo del hombre, estar siempre en búsqueda, creciendo, haciéndose, progresando, evolucionando, desarrollando. Bien, saliendo de esa primera reflexión de la raíz etimológica de la palabrita historia, mencionamos al final de nuestra reflexión, en la primera sección, estuvimos tirándole ahí algunas palabritas, ¿verdad? Afinándolas un poco más. Hay que establecer una diferencia en el origen de la historia, ¿no? Primero hay que hacer una diferencia entre la historia escrita, la historia vivida, la historia escrita y la historia vivida. Entonces, recuerden que la historia escrita hay toda una reflexión hermosísima sobre la historia como ciencia. Y la historia vivida es el ser mismo del hombre, en tanto que responsable de su hacerse y responsable de su ser desde su saberse. Eso. Digo desde su saberse, Mateo Andrés definía al hombre a partir del existencialismo como ser y conciencia. Como ser, el hombre es una pregunta siempre abierta, y en tanto que conciencia son las respuestas dinámicas que el hombre tiene del esclarecimiento de lo que él es. Entonces es el ser mismo del hombre siempre en actitud dinámica, como ser y como hacerse. Volveremos a ello. Si nos vamos a la parte escrita, a la historiosofía como ciencia, hay que diferenciar entre lo que se llama historiografía. La historiografía vendría siendo, así se entiende, como el conjunto de historia escrita. El conjunto, cuando tú entras a la biblioteca y coge varios libros de historia, eso es la historiografía. Es la historia escrita, ¿no? El conjunto de narraciones narradas de forma escrita por los historiadores. Entonces decimos, el que escribe la historia, el que narra la historia, el que hace libros de historia, ese es el historiador. No le llamamos sujeto de la historia, le llamamos historiador. Aquel que escribe
la historia. Y a la historia escrita le llamamos historiografía. Lógicamente que la historiografía podría entrar dentro de un grupo que más antiguamente, visto como narración oral, como contenido oral. Recuerden que los pueblos antiguos que no tenían escrituras mantenían una especie como de poemarios, de recitares, de lo que se ha llamado en la historia y en la literatura, se le han llamado epopeyas. Narraban sus hazañas históricas en poesías largas, que eran poesías históricas. Entonces, allí en lo que se llamaba la épica, las epopeyas, estaba la expresión oral de lo que era su historia. Entonces, a estas narraciones se le llaman, disculpen, no sé, la repetición, aunque no creo que la haya, se le llama tradición, la tradición, ¿no? La tradición es esa transmisión oral de un pueblo. Entonces, respetar la tradición es respetar la oralidad, las enseñanzas mantenidas de manera oral por los pueblos. Entonces, claro, el problema es que si extendemos la reflexión, ya no podemos decir que si hay historia escrita es historiografía y que si hay historia hablada es tradición, porque hoy día también lo escrito es tradición, ¿verdad? Pero podríamos decir que hoy día hemos perdido esa memoria histórica que traíamos a nivel de cultura y que se le llamaba la tradición, antiguamente hablando. La historia narrada, la historia traída por el grupo social, que no podemos decir que no existe. Lo que pasa es que ya no está tan formalmente como estaba en los pueblos antiguos, que vivían retrotrayendo esa tradición en los poemarios, en los cantos, en las poesías de un pueblo o nación. Entonces nosotros hemos perdido mucho esa memoria histórica y estamos muy sumergidos en un tiempo de dispersión, de consumo de imágenes, de muchas sensaciones, sensacionalismo, muchas noticias, mucha información, y eso de estar viviendo, recuperando nuestro pasado histórico, eso se ha perdido inmensamente. Entonces no somos pueblos de tradiciones, con una historia traída, retrotraída por la memoria social de un pueblo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que visto desde lejos, la historia escrita sería la historiografía y la historia narrada sería la tradición, aunque no podemos ser tan tajantes en esa división, porque eso del concepto de tradición como historia narrada se ha perdido mucho. Ahora bien, el que hace historia, yo le decía ahorita, no es lo mismo el sujeto de la historia que el sujeto que hace historia. Vamos a tratar de marcar la diferencia. Vamos a ver si este ejemplito le podría ayudar a diferenciar. Si nos preguntamos, por ejemplo, por la República Dominicana, ¿verdad? La República es, nosotros somos una nación republicana. Somos democrática, republicana y constitucional. Entonces somos república. La palabra república, sus raíces políticas están en Roma, ¿verdad? Rex, cosa pública del pueblo, cosa del pueblo, lo que significaba que no existía un rey. Después que eliminaron a los reyes, que no querían reyes en Roma antes del imperio, el régimen republicano era por cónsules. Habían 3 cónsules, un cónsul religioso, un cónsul militar, un cónsul civil. Entonces, habían personas que administraban y el Senado romano
elegía cada año o cada 2 años quienes iban a estar al frente de esas grandes empresas del Estado. Entonces la palabra república viene de ahí, de que el Estado no puede estar en manos de un hombre, sino que tiene que estar descentralizado. Ya en la Ilustración le debemos la riqueza del concepto república a, ¿cómo se llama? El espíritu de las leyes, bueno, nada, o sea, ¿quiénes son los 3 grandes de la Ilustración? Jean-Jacques Rousseau, Lavoisier, ¿cuál es el otro? Bueno, pues nada, se me escapa. Aquel que escribió El espíritu de las leyes nos habla de la república como descentralización del poder, que no es lo mismo que el poder esté concentrado, ¿verdad?, en una sola persona, que sería la monarquía, a que el poder esté descentralizado en varios poderes. De ahí nosotros, cuando hablamos de república, estamos hablando, por lo menos en nuestro caso, a partir de la contemporaneidad, de 3 poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Bueno, entonces, ¿qué queremos señalar en esta reflexión? Un poco con respecto a este concepto que decíamos que en principio en Roma hablaba de descentralización, ¿verdad? El concepto de república como descentralización del poder, y visto el Estado como cosa del pueblo, como que el Estado está en manos no de una persona, sino en manos de los dirigentes, en manos del grupo, en manos de digamos, de un grupo de responsables que tenían que llevar a cabo lo que se llama la gesta de la nación. Y entonces, cuando hablamos del concepto de los orígenes de la historia, estamos diferenciando entre el sujeto de la historia y el sujeto que hace historia, ¿no? Sujeto de la historia y sujeto que hace historia. Entonces, yo le decía que íbamos a entrar a un ejemplo, ¿no? Por ahí fue entonces que entramos a esa reflexión y comenzamos a hablar allí de Duarte, en principio, para hablar de lo que era que estamos en República Dominicana. Entonces, entonces hemos dicho que nuestro país es un país republicano, es la palabra. Y viene la pregunta: ¿por qué somos republicanos? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el que hace la república? Yo iba a decir la republicanidad, ¿verdad? Pero ¿quién hace la república? ¿Quién convierte nuestro país en un estado libre y democrático? Tú podrías decir los padres de la patria. Podría decir Duarte. Bueno, entonces podríamos decir, ¿es Duarte el sujeto de la historia? Y decimos, no, Duarte es el sujeto que hizo historia, pero Duarte no es el sujeto de la historia. ¿Qué diferencia hay entre el sujeto de la historia y el sujeto que hace historia? El sujeto de la historia es aquel que hace la historia, perdón, que vive y sostiene y actualiza la historia. La república es república porque nosotros estamos viviendo la republicanidad. A ver si cambio el ejemplo. El que hizo el seminario, el concepto de seminario inició en Trento, ¿verdad? El que inventó la palabra seminario y el que tiró la idea de que se iba a hacer el seminario, ese sería el sujeto que hizo historia, el sujeto que hace historia. Ahora bien, ¿quiénes son el sujeto de la historia? Los seminaristas. ¿Por qué? Porque ellos son los que están haciendo seminaristicidad. Sin ellos no hay seminario. ¿Quiénes son República Dominicana? Los dominicanos, porque ellos son los que están haciendo dominicanidad y republicanidad. Cuando no haya dominicano, no habrá entonces historia. La historia es un hecho social. El grupo social está haciendo la historia. ¿Por qué hay cristianismo? Por los cristianos. Si no hay cristianos, no habría cristianidad.
Ahora, el sujeto que hizo historia fue Cristo. El sujeto de la historia, claro, esto con sus matizaciones cuando hablamos de teología. El sujeto de la historia, porque el sujeto de la historia es tanto el cristiano como el Espíritu Santo, como dicen los apóstoles, el Espíritu Santo y nosotros. Pero visto históricamente hablando, el sujeto de la historia es quien sostiene, quien actualiza, quien realiza la historia porque vive la historia. Entonces nosotros, en el tiempo de la esclavitud, los esclavos, al ser esclavos, actualizaban la esclavitud, mientras que el que inventó la esclavitud fue el sujeto que hizo historia y el que la sostiene, el sujeto de la historia. No sé si con estos ejemplos más o menos ya pueden manejar. La palabrita que estamos diferenciando es el sujeto de la historia, es el que sostiene la historia, no necesariamente el que la hace, y el sujeto que hace historia es el que inventó, el que creó la idea, el concepto, y de alguna forma revolucionó, creó algo nuevo, el sujeto que hizo historia. Bien, entonces hemos diferenciado entre el sujeto que hace historia, entre el sujeto de la historia, historiador, historiografía, historia en su raíz como investigar, ¿verdad? Otra palabrita, la misma palabrita historicidad, tal vez sea la palabrita más interesante. La historicidad es de alguna forma la historia vivida, ¿no? La dominicanidad es historicidad, la cristiandad es historicidad, es de alguna forma un tejido social, es una costumbre social que se esclarece o se desvela bajo criterios de valores, que son los sentimientos, los ideales de un pueblo, de creencias, que son los conocimientos, las culturas, las costumbres. Entonces, todos esos elementos que explican lo que se llaman la vida de un pueblo, de un grupo, de una nación, sería parte de lo que le llamamos historicidad. La cultura es historicidad. Es cultura, historia vivida, historia vivida. La historicidad es historia vivida. Si cabe el término, seminaristicidad, los seminaristas están sumergidos en la historia, actualizan la historia. Y la seminaristicidad es una historia, es historicidad, es lo que viven los seminaristas. El cristianismo es lo que viven los cristianos. Entonces, en el momento que no hayan sujetos de la historia, pues desaparece la historicidad. La historicidad es lo que vive el sujeto de la historia. Recuerden que no es lo mismo el sujeto de la historia que el sujeto que hace historia. Los esclavos, mientras eran esclavos, eran sujetos de la historia. ¿De cuál historia? De la historicidad, que era la esclavitud. Y el que inventó la esclavitud sería el sujeto que hizo historia. Y el que la escribió sería el historiador. Y los libros que hablan sobre la esclavitud sería la historiografía. Ahí como que quedó más bonitamente claro, ¿verdad? Hablando de la esclavitud, hablando de la dominicanidad, la dominicanidad es historicidad. ¿Quién es el sujeto de la dominicanidad? El dominicano, el que vive la historia. ¿Quién es el sujeto que hizo historia dominicana? Los padres de la patria. ¿Quién es el que escribe la historia dominicana? El historiador. Y los libros de historia dominicana, la historiografía. Entonces, si logran verlo, la historia se entiende como un hecho social. No se habla de historia. Claro, cuando hablamos de historia en el sentido académico, la historia no es individual, la historia es un hecho social, es un hecho de grupo, ¿no? Es un tejido social. Ahora bien, nosotros hemos acuñado el término de historia de vida. Cuéntame tu historia de vida. No le suena raro ese término, ¿verdad? Tu historia de vida. O también mi historia de salvación. O sea que hemos llevado
el concepto social lo hemos llevado al ámbito personal. Entonces, cuéntame tu historia. No nos resulta extraño manejarnos en sentido ya de, no en sentido social, sino manejarnos en sentido individual. Bien, de hecho, técnicamente hablando, yo no tengo historia, sino que tengo biografía, técnicamente hablando. La biografía es la narración de mis sucesos pasados. ¿Quién es el profesor Martín Astacio? ¿Qué ha vivido? ¿Cuál es la novela de su vida? Técnicamente hablando, eso sería la biografía. Nosotros hemos acuñado o hemos ido acuñando el término de historia de vida. Entonces, pero técnicamente hablando se le ha llamado biografía. ¿Qué más? Entonces con eso no sé si nos falte por ahí otro término, pero hemos manejado el término historia como investigar, como esencial al hombre mismo, como estar en búsqueda, estar en proceso de perfección y conocimiento, como asombro. Hemos manejado el término historicidad como un tejido social, como algo visto en sentido más abstracto, aunque eso también es delicado verlo así, ¿verdad? La historicidad, ¿qué es la historicidad? La esclavitud es historicidad, la dominicanidad es historicidad, la seminaristicidad, si cabe el término, es historicidad, es aquello que viven los sujetos de la historia. ¿Y quiénes son sujetos de la historia? Los que viven la historicidad. ¿Y quiénes son el sujeto que hace historia? Los que revolucionaron la historia, crearon la historicidad. ¿Y quiénes son los que narran la historicidad y a sus sujetos? Los historiadores. ¿Y cómo se llama la obra escrita? Historia, historiografía. ¿Y cómo se llama la historia narrada por los pueblos oralmente hablando, por lo menos de los pueblos antiguos? ¿Quién recuerda eso? La tradición, ¿verdad? La tradición. Historia narrada. La historia narrada o tradición. Tradición, cultura. Bueno, entonces, y hemos dicho que la misma cultura es historicidad, vista en un sentido amplio. Bien, pues esta ha sido nuestra clase de hoy, un poco sobre el sentido y sobre la terminología. Ya le hemos presentado un poco el libro al que queremos trabajar.